Me insisten y mucho en la inexistencia, doctor, en la ciudad de Buenos Aires de un colegio médico con un comité de ética, como existe en todo el territorio nacional y como de hecho apuntaba Mariana Lestelle hace algunos días en comunicación con este programa. ¿Qué pasa con la cuestión colegio médico en la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito de la Argentina en donde mayor cantidad de cirugías estéticas se hacen? Mira. Colegio médico hay. El tema es que en este caso no hubo reacción. Claro. Pero, Entonces, por eso, la siguiente pregunta es, ¿cuántos médicos presos o condenados conoce usted? Bueno, condenados unos cuantos, pero mayormente en el ámbito civil. En el ámbito penal no tantos. Bueno, Si tienen que pagar. Perdón, Claro. no van para mí este es el problema. Claro, y bueno. Es uno de los problemas más grandes. Por ejemplo, las últimas dos sentencias que hay sobre responsabilidad médica son civiles. Son del 2023, es decir, hace poquito, y curiosamente de la misma sala de la Cámara Nacional Civil, la sala G. Y pagan Hay un las caso muy compañías. parecido, o sea, un caso que tiene ribetes muy parecidos al de ¿Y qué es lo que le genera curiosidad? del 28 de junio de 2023, nuevito, en donde se condenó, pero totalmente a una persona que no dijo en el consentimiento qué iba a hacer, en la información previa, que el consentimiento lo excedió, que no suministró el dato de cuál era el producto y cuál era digamos, el registro del producto que ponía, y con eso lo condenaron. Y con eso lo condenaron y tuvo que pagar, Claro. digamos. Pero uno piensa en otros casos, ¿no? Y dentro de un ratito vamos a hablar de uno tremendo, de una señora que murió haciéndose una lipo, ¿no? Y quedaron absueltas las personas que estaban involucradas en esto. ¿Por qué es tan difícil que se condene una mala praxis? En materia penal suele ser más complejo, pero cuando un caso toma estado público de esta manera, en general la justicia se ve impelida a resolver. Si bien es cierto que... Pero en este caso no vemos eso. pero... No, hasta que no murió alguien, estamos recién no transitando. accionan. Y justamente, es que ese es el problema. Y, doctor, hasta que ¿qué no hay una pasaría? muerte, no se reacciona muchas veces. No, y que no salen Pero, los medios, ¿qué que pasaría? toma este relevamiento Sí. público. Pero porque ahora hay los una medios, por más avalancha que de querramos casos. hacerlo, ¿Y doctor. qué Claro. pasaría, doctor? Usted está diciendo relacionar los síntomas con la enfermedad, el producto en realidad conocido. Y si hay alguna de uno de estos pacientes que no se puede terminar de relacionar, pero como decíamos, es sentido común, nosotros, la gente normal Bueno, lo ve, pero si no lo pueden relacionar médicamente, ¿qué pasa con uno de esos pacientes? Ahí tenés dos cuestiones. La primera es personas que a lo mejor tengan la práctica hecha, pero todavía no tengan síntomas. Ahí hay que hacer el estudio que dijo el doctor Burlando, preventivamente, primero para tratar de proteger su salud. Y segundo, en materia civil, no penal, pero en materia civil existe lo que se llama daño futuro. ¿Qué es el daño futuro? Un daño que todavía no pasó, pero que hay una pericia que dice que va a pasar. En ese caso, ya con eso podés demandar. Doctor, le quiero preguntar algo, correrlo de esta situación, que es su mismo caso, pero que no tiene estos síntomas. Un amigo mío se opera con Lotoki, le sacaron el músculo de la cara y ya no lo tiene por el producto que él le insertó. Él se siente bien y él entiende, en base a los resultados de los análisis, que no va a seguir el camino de Silvina Luna, pero tiene parálisis facial. En ese caso, ¿qué pasa? Eso es un daño. Eso no es un daño futuro, eso es un daño actual. Claro. Se puede hacer una demanda civil Porque por un esos resarcimiento casos, económico. claro. Lo que está diciendo el doctor es que la mayoría de los casos tienen que pagar o pagan las compañías de seguro. Exacto. No van presos los médicos. Por eso. Exacto. Ese es el punto. Este es el punto. A mí me parece Claro. absolutamente central porque aparecen empresas, o en el caso de Lotoki no aparecerá ninguna empresa, pero pagará él con fondos que vaya a saber de dónde Sí, o el extrae. seguro, ¿no? O el seguro, exactamente. Y punto. Cuando hay un deseo punitivista por parte de la sociedad frente a estos casos, infinitamente mayor, doctor. Pero estamos bastante acostumbrados en este programa a encontrarnos con el gran muro que es la corporación médica. Si hay una cuestión que uno aprendió, yo he estado de los dos lados, he sido abogado, he sido juez, o sea, conozco. Cuando uno sigue el dinero, normalmente llega a algún lado. A ver, El ¿cómo dinero, sería claro, el dinero no se evade, no se desaparece. Si el hombre tenía una posición, el demandado tenía una posición Sí. determinada y de golpe los bienes empiezan a desaparecer, vos tenés que seguir la ruta del dinero. eso? Exacto. Está bien, pero Trenchi hizo un Y entonces en intento. algún lado aparece una sociedad que compró, uno que compró supuestamente de buena fe, bueno, hay que empezar a mirar eso. Igual de base Sí. ya está mal porque no es, Vos no te digamos, podés desprender no de es tus cirujano, ya tenía, el título ya estaba... Bueno, yo voy a decir algo que me parece que nadie ha dicho aquí todavía, tal vez sea un pequeño aporte. Hay un desacople entre la ley de ejercicio de la medicina y la ley de derechos del paciente. En algunos casos, la ley de ejercicio de la medicina, que es de la década del 50, y en algunas provincias de la década del 30, como en la Claro, provincia de Buenos Aires, de muy antiguo. 1936, con la ley de derechos del paciente del 2009. Entonces vos tenés una ley de ejercicio de la medicina anticuada, que ¿Cómo se permite la modifica? medicina paternalista,
que permite prácticas que la Ley de Derechos del Paciente de 2009 sanciona. Entonces, Claro. primero que nada, habría que arreglar eso. Qué interesante lo que está diciendo, doctor. Es muy interesante, porque claro, está desactualizada. Y además tiene un correlato práctico también que esa posición paternalista, que es la posición de autoridad del médico, es una posición de la que vivió en el siglo XX y en el siglo XXI le está costando mantenerla. No, es que ya no se puede. Hoy en día una medicina paternalista es una medicina que está prohibida. Una medicina paternalista, vamos a poner un ejemplo, Claro. porque quizá no queda claro, es una medicina donde el médico sobrecuida al paciente incluso sobre su criterio, porque Claro. un paternalismo es criterios de menor Que en edad. el caso de la cirugía plástica, entre comillas, porque es lo que él considera Claro. que quedaría más linda a la paciente, digamos, ni siquiera tiene que ver con Exacto. su salud o su Nosotros supervivencia. hablamos, por ejemplo, en otro caso que era de una obstetra, que en general la ginecología era un lugar en el Sí. cual la salud sexual se metía. Y el Exactamente. ginecólogo no tenía solo un rol técnico, sino un rol paternalista respecto a qué debía hacer Y, con su doctor, Te voy a dar un Sí, doctor. ejemplo. La medicina paterna, cuando yo era chico, por ejemplo, uno iba al médico con el padre o con el abuelo, uno estaba sometido como niño a dos paternalismos. Claro. Uno no abría la boca si no le preguntaban. Entonces, hoy en día todo eso cambió con el tema de los derechos del paciente, de los derechos de los adolescentes. A partir de los 13 años, por ejemplo, hay que preguntarle si quiere, si no quiere, si le parece. Y a partir de los 16 años, la persona tiene lo que se llama mayoría de edad sanitaria. Es decir, que un menor de 16 años en adelante es considerado mayor para decidir. tomar decisiones sobre su cuerpo. Sobre su Nadie cuerpo. puede decir. Otro Importante es baje. conocer nuestros Le derechos, consulto, ¿no? doctor, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando escuché muchas víctimas que decían, me atendía casi en la casa? Y cuando veíamos muchas imágenes, veíamos que una casa, que está bien, una residencia, ¿dónde termina que ser una clínica donde tiene que haber un anestesista que faltaba, donde tiene que haber enfermera? Y cuando él decía, no, estos procedimientos son así, ambulatorios casi, y hacía las inyecciones hasta en una habitación, en Chile sucedía. Claro. Y en Chile creo que hasta lo filmaron. Sí, lo filmaron, por claro. eso. Sí. ¿Dónde un paciente puede decir no? Porque no hay que. Yo también siento mucho que, por suerte está cambiando, pero cosificaron mucho a las víctimas. Como, ¿por qué no se hizo los análisis de sangre? ¿Por qué no le pidió al doctor? ¿Por qué no averiguó? Yo te Bueno, voy a le decir cuestiona Cuestiona más a la momento. víctima que al Claro, doctor, es no, verdad. no, así, momento. así Entonces- vivió Silvina los Sí. últimos años. Esto que estás diciendo Cuestionada. es Sí. crucial. Yo no quiero alarmar, pero te voy a decir una cosa. Acá mismo, en la ciudad de Buenos Aires, en este momento, y no solo respecto de cirujanos estéticos, sino de otras cuestiones, hay cantidad de quirófanos que están instalados en departamentos. Sí. Cantidad. Eso es Felizmente parece que es gente No un están poco... homologados. No, parece que es gente que es un poco más sensata, entonces no acomete terapias que sean de este tipo de peligros.